La noche caía sobre el Rincón del Sabor, un modesto bar donde el bullicio y el aroma a frutas frescas marcaban el ritmo de cada jornada. Yo, Mariana, me encontraba concentrada en mi labor, cortando mangos y piñas con precisión, cuando, de repente, mis ojos se toparon con una figura imposible de ignorar, mi exnovio millonario, Alejandro. En un instante, el ambiente cambió. Aunque mi instinto me urgía a huir de ese recuerdo doloroso, opté por fingir que no lo conocía. Con cada corte de fruta, intentaba disimular la sorpresa, pero sentía su mirada penetrante y desafiante, recorriéndome como un eco del pasado. La mezcla de luces tenues y el murmullo del bar no pudo ocultar la tensión que se apoderaba de mí. Alejandro avanzó lentamente, su presencia imponente contrastando con la sencillez del lugar. No venía solo, su porte, el brillo en sus ojos y el aire de arrogancia revelaban que, a pesar de los años, él no había olvidado ni la imagen ni la fuerza que alguna vez desperté en él. Yo, intentando mantener la calma, sentía como cada fibra de mi ser se encendía entre la rabia contenida y la determinación de no dejar que el pasado volviera a gobernar mi presente. En ese preciso instante, comprendí que la noche se había transformado en el escenario de una confrontación ineludible. El destino me había colocado frente a una verdad que jamás quise enfrentar, y en la tensión silenciosa del bar, se gestaba el preludio de una venganza que cambiaría mi vida para siempre. El filo del cuchillo resbaló levemente sobre la tabla cuando mis manos, por primera vez en mucho tiempo, temblaron. No porque tuviera miedo, sino porque el impacto de verlo después de tantos años había sido más fuerte de lo que esperaba. Alejandro no era cualquier hombre. No. Él era la cicatriz más profunda en mi historia, la herida que nunca terminó de sanar. Respiré hondo y apreté la mandíbula. No podía permitir que notara la tormenta que su presencia desató en mi interior. Me obligué a seguir cortando la fruta como si nada estuviera pasando, como si la piel bronceada, la camisa perfectamente ajustada y la mirada de acero de ese hombre no estuvieran perforándome el alma. Mariana, su voz grave y segura retumbó como un trueno en mi pecho. No levanté la mirada. No ahora. No cuando sabía que si lo hacía, mi fachada de indiferencia podría derrumbarse. Señor, ¿desea ordenar algo?, pregunté con la voz más neutral que pude fingir, como si fuera solo otro cliente, uno más de los cientos que atendía cada noche. Escuché su ligera risa, esa maldita risa que alguna vez me había derretido, pero que ahora solo avivaba el fuego de mi resentimiento. ¿Así que ahora finges que no me conoces? Apreté el mango del cuchillo con más fuerza. No tenía derecho a irrumpir en mi vida como si el tiempo no hubiera pasado. No después de todo lo que me hizo. Señor, si no va a ordenar, hay otros clientes esperando. Finalmente, levanté la vista. Y ahí estaba él. Mirándome con una mezcla de asombro y diversión. Sus ojos, de un color café profundo, buscaron algo en mi rostro, alguna reacción, alguna señal de debilidad. Pero no se la daría. Sigues siendo tan orgullosa como siempre, murmuró, recargando los antebrazos en la barra. Quise responder con sarcasmo, con rabia, con algo que le dejara claro que ya no tenía poder sobre mí, pero antes de que pudiera hacerlo, su acompañante se acercó. Era una mujer de labios carnosos y piel de porcelana, con un vestido rojo que parecía hecho para acentuar cada curva de su cuerpo. Nos tardaremos mucho aquí, amor, dijo con voz melosa, posando una mano en el brazo de Alejandro. El impacto fue como una bofetada. ¿Su nueva novia? ¿Esposa? ¿O simplemente otra mujer más en su lista? Pero no importaba. No me importaba. Él sonrió de lado y sin apartar la vista de mí, respondió con una tranquilidad hiriente. Solo un momento, cariño. Estoy recordando viejos tiempos. Fue ahí cuando entendí que esto no era un encuentro casual. Alejandro no estaba aquí por coincidencia. Había venido por una razón. Y lo peor de todo, es que yo también lo sabía. El aire del bar se volvió más denso, como si el pasado hubiera descendido sobre mí con un peso imposible de ignorar. Alejandro seguía ahí, con esa mirada arrogante y desafiante que tanto había odiado y amado al mismo tiempo. Y esa mujer, su acompañante perfecta, se apoyaba en su brazo con una confianza que me revolvía el estómago. No podía permitir que me afectara. No después de todo lo que había pasado. Viejos tiempos, repetí,
forzando una sonrisa que escondía todo el veneno que sentía en mi interior. Lo siento, pero no recuerdo haber conocido a alguien como usted. Su sonrisa se ensanchó, como si mi intento de ignorarlo le divirtiera más de la cuenta. ¿En serio? Qué curioso, murmuró, jugando con el vaso de whisky en su mano. Porque yo nunca me olvidé de ti, Mariana. Mis dedos se apretaron alrededor del cuchillo que aún sostenía. ¿Con qué derecho me decía eso? ¿Después de todo lo que me hizo? Respiré hondo, obligándome a soltar el arma y tomar la bandeja con los trozos de fruta fresca. Me giré hacia el otro lado del bar, ignorándolo por completo. Pero antes de que pudiera alejarme, su mano se cerró alrededor de mi muñeca. El contacto fue un choque eléctrico que me hizo contener el aliento. No por deseo. No por nostalgia. Sino por la rabia que se acumulaba en mi interior. Lo miré fijamente, con los ojos ardiendo. Suéltame, Alejandro. Él no lo hizo. En su lugar, me sostuvo con más firmeza, aunque su agarre no era agresivo. Era desesperado. ¿Por qué finges que no me conoces? ¿De verdad crees que puedes borrar todo lo que vivimos juntos? Su voz sonaba baja, casi suplicante, pero yo no caería en su juego. Me zafé de su agarre con un movimiento brusco y me incliné hacia él con una sonrisa fría. Escucha bien, susurré, lo suficientemente bajo para que solo él me oyera. No tengo que fingir que no te conozco. Porque el hombre al que amé murió hace mucho tiempo. Alejandro parpadeó, sorprendido por mis palabras. Por un segundo, vi algo parecido al dolor en su mirada. Pero antes de que pudiera decir algo más, su novia, o lo que fuera, se interpuso entre nosotros, con una expresión de fastidio. Amor, ¿vamos a quedarnos aquí toda la noche o qué? Alejandro se tensó y desvió la mirada hacia ella, como si de pronto recordara su presencia. Yo aproveché ese momento para alejarme, sintiendo su mirada clavada en mi espalda hasta que desaparecí en la parte trasera del bar. Apenas crucé la puerta, me apoyé contra la pared y exhalé temblorosamente. ¿Por qué había vuelto? ¿Por qué ahora? Y, lo más importante, ¿por qué mi corazón latía como si estuviera a punto de explotar? El ruido del bar quedó amortiguado cuando me refugié en la pequeña bodega donde se guardaban los suministros. Apoyé la espalda contra la pared fría y cerré los ojos, tratando de calmar el torbellino en mi pecho. Alejandro. ¿Por qué tenía que aparecer ahora, cuando por fin empezaba a reconstruirme? Andrea, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Abrí los ojos de golpe. Andrés, mi jefe, me miraba con el ceño fruncido, los brazos cruzados. Tomándome un respiro murmuré, enderezándome. Aquí no pagamos por respirar, gruñó. Si necesitas aire, sal cuando termine tu turno. Asentí, aunque mi mente estaba en otra parte. Tomé una caja de limones y regresé al mostrador con la mejor cara que pude. Pero Alejandro no se había ido. Seguía ahí, observándome con una intensidad que me hacía sentir desnuda. Ignóralo. Solo sírveles y vete. Me acerqué con la misma frialdad que había cultivado en los últimos años. ¿Van a ordenar algo más o solo están ocupando la mesa?, pregunté con una sonrisa cortés, sin mirarlo directamente. La mujer junto a él bufó y rodó los ojos. Dios, qué grosera. Alejandro, ¿de verdad alguna vez te rebajaste a estar con ella? Él no respondió. En cambio, me sostuvo la mirada. Quiero hablar contigo, dijo en voz baja. Mi estómago se encogió, pero no le di el gusto de verlo reflejado en mi rostro. No tengo nada que decirte. Yo sí. Se levantó de la mesa, dejando a su novia confundida, y antes de que pudiera reaccionar, me tomó de la muñeca otra vez. Solo 5 minutos, Mariana. El sonido de su voz diciendo mi nombre me golpeó como un eco del pasado. No tienes derecho a pedirme nada, susurré con furia contenida. No después de lo que hiciste. Alejandro apretó la mandíbula, pero no me soltó. 5 minutos. Eso es todo. Sabía que no se rendiría. Nunca lo hacía. Miré a Andrés, que ya se acercaba con una expresión de advertencia. No necesitaba más problemas en este trabajo.
5 minutos y luego desapareces de mi vida para siempre, espeté, quitando bruscamente mi muñeca de su agarre. Alejandro asintió, y sin decir nada más, se dirigió hacia la salida. Respiré hondo y, contra mi mejor juicio, lo seguí. No sabía si era una buena idea. Pero sí sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Salí del bar con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La brisa de la noche era fría, pero mi piel ardía. Alejandro me esperaba afuera, apoyado contra su lujoso auto negro. Un Maserati. Claro. Siempre había tenido una necesidad absurda de demostrar su riqueza. Habla solté sin rodeos, cruzándome de brazos. Alejandro me miró durante unos segundos, como si intentara encontrar a la Mariana que había sido suya alguna vez. Pero esa mujer ya no existía. ¿Así de fría te volviste?, preguntó con una sonrisa torcida. Así de descarado te volviste, repliqué sin darle tregua. Me dejaste. Me humillaste. Y ahora apareces en mi vida como si nada hubiera pasado. No tengo nada que decirte, Alejandro. Él suspiró y pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. Mariana, lo que pasó entre nosotros. No hay lo que pasó, exploté, sintiendo que la rabia me carcomía por dentro. No juegues conmigo. ¿Fuiste tú quien decidió enterrarme en el pasado? ¿Por qué demonios me buscas ahora? Se acercó un paso. Yo retrocedí. Porque cometí un error, confesó, y su voz sonó genuina por primera vez. Me reí, una risa amarga que me sorprendió a mí misma. Un error, repetí, saboreando la ironía. Abandonarme fue un error. Cambiarme por otra fue un error. Ignorarme cuando más te necesitaba fue un error. ¿Cuál de todos, Alejandro? Él apretó los labios, y por primera vez noté un atisbo de dolor en sus ojos. La verdad es más complicada de lo que crees, dijo en voz baja. Pues no me interesa, repliqué. Me giré para volver al bar, pero entonces su siguiente frase me detuvo en seco. Mariana, nunca dejé de amarte. El mundo pareció detenerse. Cerré los ojos un momento, sintiendo una punzada en el pecho. Pero cuando los abrí, volví a ser la misma mujer fuerte que había aprendido a sobrevivir sin él. Qué lástima, dije con frialdad. Porque yo sí dejé de amarte. La expresión de Alejandro cambió. Dolor. Frustración, rabia. No me importaba. No más. Intentó tocar mi brazo, pero me aparté. Te vi cortando frutas en ese bar y supe que algo no estaba bien, insistió. Esa no es la Mariana que yo conocí. Claro que no, respondí. Esa Mariana murió cuando tú la destrozaste. Me miró como si no pudiera reconocerme. Como si se diera cuenta, por primera vez, de lo que había hecho. Déjame ayudarte, dijo, casi suplicante. Solté una carcajada sin alegría. ¿Ayudarme? ¿Ahora? ¿Después de todo? Mis manos temblaban. Quería gritarle. Quería llorar. Pero no le daría ese poder sobre mí otra vez. Vete, Alejandro, susurré. Por primera vez en la noche, él pareció vacilar. No voy a rendirme tan fácil, Mariana advirtió. Lo miré con dureza. Entonces prepárate para perder otra vez. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y volví al bar, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Sabía que esto no había terminado. Pero ahora, yo tenía el control. El aire del bar se sentía espeso cuando volví a entrar. Mis manos temblaban levemente, pero no me permití mostrar debilidad. No frente a él. No después de todo. Alejandro no me había seguido, pero sabía que esto no había terminado. Su mirada ardía en mi espalda, incluso cuando ya no podía verlo. Me apoyé en la barra, fingiendo que todo estaba bien. Tomé el cuchillo y empecé a cortar frutas con precisión, como si la rabia no me estuviera devorando por dentro. Pero entonces, una sombra se proyectó sobre la tabla de cortar. Mariana. Su voz era más baja, más controlada esta vez. ¿Qué parte de vete no entendiste?, respondí sin mirarlo. Él suspiró. No puedo irme así.
Apreté el cuchillo con fuerza. Pues tendrás que aprender. Sentí su mano acercarse a mi brazo, pero antes de que pudiera tocarme, giré en un movimiento rápido. Lo enfrenté con el mismo fuego que me ardía en el pecho. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? Mi voz era un susurro afilado. Respuestas. Reí, una risa amarga que se ahogó en el ruido del bar. Respuestas, repetí con burla. Después de años de silencio. Años en los que no te importó si vivía o moría. Ahora vienes a pedirme respuestas. Él tragó saliva, pero no retrocedió. Me equivoqué, admitió. Me incliné hacia él, reduciendo la distancia hasta que pude ver el reflejo de mi propia rabia en sus ojos. No le corregí con frialdad. Me destruiste. El silencio entre nosotros era un campo de batalla. Y yo no pensaba perder esta vez. ¿Sabes qué fue lo peor de todo, Alejandro? Mi voz tembló, pero no por miedo. ¿Qué esperé? Esperé como una idiota. Creí en ti, en tus promesas. Y cuando más te necesitaba, me dejaste sin mirar atrás. Él cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, había algo en ellos que no había visto antes. Si pudiera volver atrás. No puedes, lo interrumpí. El pasado no se borra, Alejandro. Él respiró hondo, como si intentara controlar la tormenta dentro de él. Entonces déjame hacer algo ahora, dijo, con un dejo de desesperación en su voz. Déjame ayudarte, Mariana. Mis labios se curvaron en una sonrisa amarga. Ayudarme, repetí con sorna. ¿Y por qué harías eso? Porque todavía te amo. La confesión flotó entre nosotros, pesada, irrefutable. Pero ya era demasiado tarde. Me incliné más cerca, hasta que su aliento chocó contra mi piel. Entonces susurré, disfrutando la forma en que su rostro se endureció. Como yo sufrí. Alejandro dio un paso atrás, aturdido. Mariana, por favor. Pero ya no había nada que él pudiera decir. Lo dejé ahí, de pie en medio del bar, con la misma herida que él me había dejado años atrás. Esta vez, era él quien sangraba. Y yo, por primera vez en años, sentí que respiraba. Alejandro pensó que todo había terminado. Que Mariana le había tomado venganza dejándolo arruinado, humillado y solo. Pero lo que no sabía es que lo peor estaba por venir. Mariana, después de haber recuperado todo lo que él le había robado, aún tenía una última carta que jugar. Ella conocía un secreto que Alejandro haría cualquier cosa por mantener oculto, sus negocios fraudulentos. Durante años, había usado cuentas bancarias en paraísos fiscales, había sobornado a inversionistas y falsificado documentos para mantener su imperio financiero. Una noche, cuando pensaba que había logrado recuperar un poco de dignidad, Alejandro recibió un mensaje anónimo. Una serie de capturas de pantalla, pruebas irrefutables de sus crímenes, acompañadas de una frase: es hora de pagar. Sintió un sudor frío recorrer su espalda. Intentó llamar a sus contactos, borrar las pruebas, comprar el silencio de quienes sabían. Pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, los periódicos publicaban en primera plana un escándalo sobre el fraude masivo de su empresa. Mariana había orquestado todo con perfección. Unos días después, Alejandro fue arrestado frente a las cámaras de la prensa. Mientras la policía lo escoltaba, levantó la vista y vio a Mariana, de pie sobre la acera, con una sonrisa triunfante en los labios. ¿Por qué?, murmuró él, desesperado. Mariana se acercó lentamente, y con voz calmada pero cortante, le respondió. Porque me trataste como si fuera una nada. Porque pensaste que me quedaría en el suelo. Ahora, eres tú quien está terminado. Alejandro bajó la cabeza, derrotado. Mariana dio la vuelta y se alejó, libre, victoriosa, lista para comenzar una nueva vida.